¿Uno, dos? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, Miguel, pues tengo algo que decirte, y es que la conferencia no va exactamente de eso. Es lo malo que tiene dejarme hablar de lo que yo quiera. Os voy a hablar de la cultura cripto. Y voy a hacerlo porque creo que cada vez más son las personas que se aproximan a este entorno y entienden muchas de las ventajas que tiene esta tecnología, pero no saben cómo aplicarla. Así que voy a utilizar esta frase, que en realidad fue "Is the economy stupid?" durante la campaña electoral que enfrentó a Bill Clinton con George W. Bush padre en el 92. Y me parece una frase muy interesante porque permite poner el foco en aquello que es importante. Veréis, cuando hablamos de nuestro sector, el sector de las criptomonedas, permitidme hacer énfasis en esto y no en el de blockchain, lo hacemos por un motivo. Entendemos que la tecnología blockchain es algo que tiene que ver con la transformación digital, mientras que las criptomonedas tienen que ver con algo que es disruptivo. Parece que es lo mismo, ambas cosas tienen que ver con tecnología y con innovación, pero no lo son. La transformación digital tiene que ver con aquellas cosas que nos permiten hacer lo mismo que hacíamos antes, pero de forma digital. Permite hacer más eficientes a las empresas y eso es algo importante. Sin embargo, no montamos normalmente conferencias para hablar de Office 365 o de SAP. Bueno, algunas sí que montamos, pero no tantas como para hablar de innovación o de elementos disruptivos. Y es que la diferencia entre una cosa y la otra es que Bitcoin, por ejemplo, consideramos que es disruptivo porque se trata de una startup monetaria. Es decir, tiene la capacidad, el potencial de desplazar a otras divisas existentes. Ese potencial de desplazar a los incumbents es lo que realmente debería llamar nuestra atención en un contexto como este. Y esa es la principal diferencia entre la tecnología blockchain y la tendencia de las criptomonedas, en la que encontramos muchísimas más cosas. En realidad, cuando nos aproximamos a este entorno, podemos caer en la tentación de pensar que las criptomonedas son simplemente formas de hacer pagos más rápidos, pagos más eficientes o de una forma más sencilla. Pero la realidad es que tiene poco que ver con eso. En realidad, tiene que ver con la cultura. Cuando hablamos de las criptomonedas, hablamos de dinero sin dinero. Hablamos de algo, un fenómeno, que en realidad se llama contracultura y que lleva siendo un catalizador del cambio, en general, durante generaciones. Veamos, la contracultura es lo que realmente hace avanzar a la sociedad. Es, en realidad, aunque parezca que no, lo que hay tras movimientos como pueda ser la inteligencia artificial y otras tantas tendencias de las que hoy se habla tanto. Y es que podemos definir contracultura como toda aquella cultura que tiene valores o principios que van en contra de la cultura predominante. Fijaos, la contracultura en los años 60 podía estar representada, por ejemplo, por los hippies. Los hippies implementaban o hablaban sobre cosas como el aborto, el matrimonio o el divorcio, el matrimonio libre, el amor libre y muchas otras cosas que en la medida del tiempo se han ido introduciendo en la cultura establecida. Es verdad que no hemos acabado siendo hippies, pero sí que ahora, por ejemplo, hablamos de cosas como el feminismo, hablamos de cosas como el aborto y hablamos de muchas tendencias que introdujeron personas que formaban parte de esta contracultura. La contracultura que tenemos en este momento es probablemente una de las más transformadoras que hemos visto en los últimos 100 años. Y se trata de la cultura cripto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de esta cultura? Tiene que ver con muchas cosas. Integra valores del liberalismo económico, integra valores del libertarismo e integra muchas corrientes diferentes que han encajado mucho mejor en Europa, en Occidente en general, que en otras partes del mundo, porque tienen que ver con el individualismo como máximo exponente. Eso, aquí en Europa, es algo que se respeta mucho más que en otros lugares, como por ejemplo Asia, donde la comunidad a veces está por delante, incluso sacrificando elementos personales. Bien, pues es precisamente esta cultura la que nos debería hacernos dar cuenta de que estamos ante una transformación, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, del dinero, pero también en el ámbito de los mercados, de los productos financieros. Comencemos por aquí. En el ámbito de los productos financieros, lo que estamos viendo es una liberalización. Una liberalización que no habíamos visto antes. El sector de los productos financieros, la banca, es uno de los más regulados que existen.
Y no nos habíamos dado el lujo de innovar aquí o de reducir esas barreras hasta ahora. Fijaos en lo que ha ocurrido en otros sectores cuando estas barreras se han eliminado o se han reducido. Pensemos en la criptografía. Quizá muchos no lo sepan, pero la criptografía estuvo prohibida para su uso en el ámbito civil hasta los años 70. La gente sacaba en tatuajes y camisetas códigos para, por ejemplo, cifrar texto o imágenes con RSA en tatuajes en la piel. Lo hacían porque no se podía utilizar en el ámbito civil. La liberalización de esa tecnología, que tiene que ver con un movimiento cultural relacionado con el criptoanarquismo, Tim Cemey fue uno de los promotores, propició que hoy tengamos cosas como la tecnología blockchain, la firma electrónica, el cifrado HTTPS o, en general, cosas que nos permiten ir tranquilos por la calle porque si perdemos nuestro móvil sabemos que nadie va a poder acceder a él. La liberalización trae cosas buenas, sí, pero también trae cosas malas. Una de las cosas malas, por supuesto, es que los terroristas puedan cifrar su información. Otra de las cosas malas es, en general, que no podamos incautar determinadas cosas a criminales. Bien, la liberalización en el ámbito de los servicios financieros es probablemente una de las cosas más transformadoras que existen y tiene que ver con la cultura. Porque si tomamos la tecnología blockchain, y la aplicamos a la banca, y yo he pasado los últimos 4 años liderando blockchain en CaixaBank, os aseguro que las cosas que salen no son las mismas, ni por asomo, ni se nos ocurren cosas como las innovaciones de los Automated Market Makers o las innovaciones que estamos viendo hoy en día en productos financieros en el campo de los NFTs. No se nos ocurren porque no tienen que ver con esa cultura. Probablemente utilicemos la tecnología blockchain para crear mercados privados, para la trazabilidad, los procesos o la tokenización, pero en el ámbito de las securities, es decir, utilizar la tecnología en el ámbito de la transformación digital. Y por eso quería dar esta charla, porque creo que es la cultura la que realmente nos hace utilizar la tecnología de formas distintas. Es la cultura la que está haciendo que los servicios financieros hoy se reinventen. Y sí, los estamos liberalizando. Y eso trae cosas buenas y malas. Cosas buenas, como por ejemplo que la gente ahora puede invertir en Latinoamérica sin miedo a que le incauten su dinero. Sabéis que esta es una de las razones por las que se invierte más en Europa que en otros países, ¿verdad? La inestabilidad económica. Y también cosas malas. Por ejemplo, que Putin pueda financiarse a través de servicios financieros DeFi. ¿Quién sabe si lo están haciendo o no? En este caso hablamos de servicios financieros que son neutrales y globales. Y esta tendencia, esta cultura, está siendo aplicada a un montón de ámbitos diferentes. Personalmente me recuerda mucho a la cultura de los punks. Veréis, los punks, que es un movimiento que tiene que ver con la contracultura, también, pero en el género musical, se cuestionaba cosas como ¿qué es el buen gusto? ¿Por qué es de buen gusto que escuchemos música clásica y no una música totalmente aberrante? ¿Por qué es de buen gusto ir peinado con la raya en medio y no con una gran cresta? Se cuestionaban qué es el buen gusto. Y esto es lo que precisamente está ocurriendo en las criptomonedas y en el ámbito de los NFTs. ¿Dinero? Sin dinero. Porque nos cuestionamos si lo que realmente consideramos dinero tiene que ser así. Y hay una frase por ahí que dice, lo hicieron porque no sabían que era imposible. Bueno, eso tiene que ver con la cultura. Y el arte también está funcionando así. Es arte sin arte. Si el Bitcoin es dinero sin dinero, cuando hablamos de las obras de arte y hablamos de los CryptoPunks o de los Bored Ape Yachts Club, hablamos de obras de arte de nueva generación. Es un fenómeno muy interesante porque a lo que estamos asistiendo es a la creación de nuevas marcas de lujo, cosa que no ha ocurrido desde hace más de 50 años. Pensad en la última marca de lujo que se creó. Quizá haya alguna de ellas en el ámbito de los relojes, pero hay muy pocas. Es un fenómeno realmente raro. Cuando hablamos de arte en el ámbito de los NFTs, es importante entender que tiene que ver con cultura, no tiene que ver con tecnología. Cuando lanzas un proyecto de NFTs, la cultura es una de las cosas más importantes. La estrategia de lanzamiento también lo es. La tecnología, si me apuras, es casi irrelevante. Es muy sencillo crear un NFT. Tan sencillo que seguramente en alguno de los talleres de hoy lo veréis. Polygon, por ejemplo, tiene herramientas para que lo hagáis en un par de segundos. Y fantástico, tienes tu NFT, igual que puedes crear tu propio token. Pero en general, es la estrategia de lanzamiento lo que marca la diferencia. ¿Por qué un Bored Ape Yachts Club cuesta lo que cuesta? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Y para ello, vamos a ver cuáles son los fundamentales de una obra de arte. Cuando hablamos de fundamentales, hablamos de elementos que ayudan a crear un modelo de valoración.
Y, por ejemplo, si hablamos de las acciones de una compañía, los fundamentales estarían relacionados con cosas como los flujos de caja futuros y otras muchas cuestiones. Si hablamos de inmuebles, hablamos de cosas como el barrio en el que está ese inmueble, o hablamos sobre los metros habitables y otra serie de cuestiones. Cuando hablamos de una obra de arte, una de las cosas más importantes es el número de personas que tienen sus ojos puestos en ella. Pensad por un momento en una obra de arte. Una obra de arte que es muy popular en España, pero solo en España. Todo el mundo la desea. Y pensad ahora en otra obra de arte, que es muy popular en la República Democrática del Congo, pero solo allí. Y allí todo el mundo la desea. ¿Cuál de las dos creéis que tiene una valoración más alta en el mercado si se pusieran en una subasta? Probablemente la que es popular en España, ya que las personas que están interesados en comprarla tienen más poder adquisitivo. Bien, esto es lo que está ocurriendo en el ámbito de los NFTs. La gente piensa que esta tendencia tiene que ver con representar arte mediante elementos digitales y con el ownership, pero eso es una parte muy pequeña. La clave está en la cultura. Y es que cuando creamos productos en este ámbito, no lo hacemos para personas que no usan blockchain. Lo hacemos para esos más de 7 millones de españoles, en el caso de España, que tienen en este momento criptomonedas. Y esas personas tienen un alto poder adquisitivo. Así que si analizáis la cantidad de personas que tienen sus ojos puestos en estas obras y el poder adquisitivo de las mismas, y hacéis cuentas, veréis que no es extraño que estas obras se vendan por un par de millones. Es así. Se aplican los mismos fundamentales que se aplican a las obras de arte tradicionales. Esta que veis aquí es la Gioconda. Es una de las obras más populares del mundo. Y he utilizado esta imagen porque la Gioconda es una de las obras, o la obra más valorada del mundo, porque fue robada. Fue robada y después recuperada. Ese evento se cubrió en prensa y posteriormente en películas y libros a lo largo de los últimos 50 años. Es precisamente eso lo que ha hecho que el número de ojos que hay puestos sobre esta obra sea muy alto y, por supuesto, que la valoración que alcanza también lo sea. Es una de las cuestiones que debemos plantearnos, y esto no tiene que ver con tecnología, esto tiene que ver con cultura. Esto que veis aquí es una obra de arte que bien podría ser, o un dibujo, que bien podría ser una de las colecciones de NFTs. La mayoría de obras de NFTs que se están creando en este momento, de colecciones, están creadas mediante inteligencia artificial. Es súper sencillo hacerlo. Hay un montón de aplicaciones que podéis descargar e instalar en vuestro ordenador. Simplemente con un conjunto de palabras que llamamos habitualmente prompt, que describen lo que quieres que la inteligencia cree, se consiguen imágenes como estas. Son bastante bonitas. Y precisamente es aquí donde radica esa irreverencia, esa similitud que mencionaba antes con el movimiento punk. Y es que, ¿qué es arte? Bueno, pues en realidad esto es arte sin arte. Y es que lo relevante aquí es que hay un conjunto de personas que se sienten parte de una comunidad y que van a estar interesados por este tipo de cosas. Dado que el poder adquisitivo de estas personas es alto, la valoración de estas obras también alcanza valores altos en el mercado. Y aquí podéis ver otro ejemplo. Empresas sin empresas. Bueno, este movimiento no solamente tiene que ver con el arte, tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver también con la forma en la que nos organizamos. Y esto es precisamente lo que se lleva gestando en Ethereum desde el año 2015. Cuando me preguntan qué es Ethereum, la verdad a veces no sé qué responder. Para mí no es una criptomoneda, es un esquema de organización social. Es una evolución en la forma en la que hemos decidido organizarnos. Fijaros, este señor, que se llama Milton Friedman, fue Premio Nobel de Economía en el 76. Y lo hizo porque reflexionó sobre una serie de cuestiones relacionadas con cómo los humanos nos organizamos a la hora de crear negocios. Se llama la teoría de la firma, pero vamos un poquito más atrás. Si pensamos en formas de coordinación social que han sido exitosas, bien para emprender negocios o bien para organizarnos como sociedad, podemos remontarnos a unos cuantos siglos atrás, donde delegábamos poder ejecutivo, legislativo y judicial en una única persona, el rey. Era la forma óptima de organizarnos en una sociedad en la que la mayoría de personas no sabían ni leer ni escribir. Y funcionaba. Después, lógicamente, se produjeron cambios. Cuando la sociedad entendió que tenían mejores formas de organizarse,
se creó la democracia representativa. Pasamos por diferentes estadios que estoy obviando, obviamente. Pero la democracia representativa y la separación de poderes probablemente fue un gran salto evolutivo en la forma en la que decidimos coordinarnos. Fijaos ahora en lo que ocurre con las empresas. La primera empresa que probablemente incorporó un mecanismo de coordinación social amplio fue la Compañía de las Indias. Hasta ese momento, las compañías, si eran financiadas, lo hacían mediante inversores que tenían a su alrededor. Y el conjunto de socios no superaba la veintena, porque de otro modo era imposible gestionarla. Es un problema de coordinación social. No podías involucrar a muchas personas en la toma de decisiones. Cuando las compañías incorporaron los mercados, surgió una gran herramienta de coordinación social que permitió evolucionar. La primera que lo hizo fue la Compañía de las Indias, que permitió que cualquiera pudiera financiar esa expedición, esa explotación comercial, mediante una serie de títulos que se podían incluso comprar y vender en un mercado secundario. Llegaron los mercados. Los mercados son una buena forma de coordinación social, un gran salto evolutivo, porque permiten que cualquier persona que tenga una acción de Banco Santander pueda participar de la gobernanza de la corporación de dos formas. La primera es comprando y vendiendo las participaciones, las acciones. La segunda es plantándose directamente en el Consejo, en la Junta General de Accionistas, cuando ésta se celebra. Es un gran salto evolutivo en la forma de coordinación social. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Pues probablemente estamos viendo el mayor salto evolutivo en la coordinación social en las empresas desde que se introdujeron los mercados en ellas. En este momento, lo que tenemos es una eficiencia en relación a cómo lo describe este señor, Milton Friedman, en la teoría de la firma. Este señor lo que dijo es, la empresa es un intermediario entre dos cosas, factores y productos. Factores, madera, productos, muebles. En medio tenemos a IKEA. Factores, consultores, productos, servicios de estrategia. En medio tenemos a una consultora. Es una relación entre factores y productos que necesita de recursos. ¿Qué es lo que ocurre? Que las empresas, en un entorno ideal, no deberían tener empleados. Los empleados son solo una anomalía en las empresas, porque deberías poder salir al mercado y cada día contratar al mejor desarrollador, porque el mercado configurará a los desarrolladores permitiendo elegir cuál es el que más valor me aporta por menos precio. Pero la realidad sabemos que no es esa, y si no, Tutelus no estaría haciendo el gran trabajo que hace conectando a toda esa comunidad que después de formarse encuentra trabajo en las empresas, porque eso es un problema a resolver hoy en día. Bien, pues lo que ocurre aquí es que con la creación de las DAO tenemos nuevos tipos de compañías. Compañías que alinean los intereses de clientes, empleados e inversores a través de un instrumento, que es el token. Esa es la diferencia entre una compañía de la Web3 y una compañía que simplemente vende NFTs representando zapatillas con ellas. Esa es la gran diferencia. La diferencia es que las compañías de la Web3 utilizan el token para crear un modelo de incentivos que genera un círculo virtuoso en el crecimiento del negocio. Esa es la principal diferencia. Y esto también permite otra cosa. Y es que la teoría de la firma se hace más eficiente. Ahora cualquiera puede participar de una empresa sin ni siquiera ser contratado. Eso es súper eficiente, porque fijaos, hemos encontrado una forma, no es perfecta obviamente, pero de ir un pasito más allá, de que ya no tengo que ser yo el que encuentro al empleado, sino que los empleados directamente pueden tomar trabajo de la empresa. Lo harán los más aptos al menor precio. Funciona como una subasta. Yo voy a poner determinado trabajo a un precio y la gente directamente lo va a tomar. Así es como funcionan las DAOs. Echarle un ojo a Coordinape. Es una herramienta que permite precisamente hacer esto y es la que utilizan muchas DAOs para coordinar trabajo alrededor de sus comunidades. Por ejemplo, Yearn utiliza Coordinape para el 100% del trabajo que desarrollan. Desarrollo, pero también desarrollo de negocio, marketing, estrategia, todo lo hacen así. Y lo hacen así porque es más eficiente, porque solo poniendo trabajo ahí puedes pagar a la gente con los tokens, pero el pago no es lo importante. Lo importante es que la gente puede tomar trabajo y encontramos una forma de coordinación social más eficiente. Empresas sin empresas. Una evolución nueva que nuevamente, como veis, no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la cultura. Porque os aseguro que si le dais la tecnología blockchain al registro mercantil, lo último en lo que va a pensar es en crear una DAO. No lo va a hacer porque no nace de una cultura como la cultura cripto. Y como he dicho antes,
No lo hacen porque creen que es imposible. En realidad porque no tienen motivación a ello. Esta es la principal diferencia. Cuando os aproximéis al mercado de los NFTs, os aproximéis al mercado de las DAOs, por favor, tratad de evitar cualquier relación con aquello que conocéis y tratar de abrazar la cultura, porque si lo que hacéis es utilizar esta tecnología para crear servicios para aquellas personas que realmente que se consumen servicios tradicionales, posiblemente os estéis equivocando y estéis haciendo algo parecido a un servicio que te permita recibir cada día en el buzón de tu casa los mails de forma impresa que estás recibiendo en tu buzón. Eso no tiene ningún sentido. Son 7 millones de españoles, 7 millones, y creciendo. Un 300% de crecimiento cada año, y este año posiblemente lleguemos al 500% de crecimiento. Más de 400 millones de usuarios a nivel global. Hablamos de una penetración que está creciendo más rápido que Internet. Cuando hablamos de servicios en el ámbito de la Web3, no hablamos de servicios para gente que no tiene un wallet, hablamos de servicios para gente que tiene un wallet. Y esa es la principal diferencia. Esta es la clave y lo que diferencia a una compañía de la Web3 de una que no lo es. Si lo que pretendéis es describiros como una compañía de la Web3 o un producto de la Web3 es porque tenéis un modelo de negocio replicable, escalable y que tiene una serie de similitudes con cosas como Uniswap, cosas como Aave y cosas como Lens. Si realmente es así, es importante que entendáis que estos son los principios y no tratar de, por ejemplo, crear mercados secundarios en el ámbito de las securities, porque eso tiene, por supuesto, un recorrido, pero es mucho más corto que este que estoy describiendo. Países sin países. Hace muy poco, Balaji, el CTO de Coinbase, que se inició en este ámbito fundando una compañía que se llamaba 21Co, hizo una reflexión muy interesante de la que ya veníamos hablando desde hace 2 años. La creación de nuevas comunidades. Una de las formas de coordinación social que estamos viendo es la de tener la capacidad de poder organizar a la gente en torno a un nuevo tipo de nación. Y esto os puede sonar futurista, pero os aseguro que está ocurriendo en este momento. Cuando hablamos de Ethereum, cuando hablamos de Bitcoin, hablamos de comunidades de personas, o hablamos de los tutelianos, hablamos de comunidades de personas que tienen un sentimiento de pertenencia, pero sobre todo que forman parte de una serie de dinámicas y de incentivos económicos. Eso es lo que permite la tecnología blockchain. La tecnología no, lo que hacemos con ella en realidad, que es de lo que va esta charla. Bueno, pues en este caso estamos viendo el surgimiento de países, de naciones digitales, de protonaciones que se organizan en torno a redes de blockchain. Y es que, fijaos, vamos a ver un ejemplo. Cuando hablamos de Ethereum, hablamos de algo que en realidad se parece bastante a un país e incluso podría llegar a tener territorio propio. Ethereum es algo muy parecido a un país porque se financia de la misma forma en la que un país lo hace. Por ejemplo, cuando un país se financia, lo hace basándose en la actividad económica desarrollada sobre su territorio de las empresas que están domiciliadas en ese país y en base a eso cobra impuestos, ¿verdad? Y con esos impuestos lo que tiene es unos flujos de caja futuros que deberíamos analizar un poco mejor de la que lo hacemos a la hora de financiar países, pero que bueno, les permite emitir bonos soberanos, ¿verdad? Esta es la forma en la que se financian los países y este es su modelo de ingresos. Parte de esos ingresos los utiliza para hacer cosas que van a permitir fomentar el desarrollo económico en su territorio. Van a cambiar cosas, van a desarrollar infraestructuras, porque de esa forma Amazon va a poder montar un parque logístico, van a desplegar diferentes tipos de infraestructuras. Las comunidades de blockchain hacen exactamente lo mismo. Son protonaciones porque Ethereum tiene un modelo de ingresos que podemos analizar incluso con un modelo de valoración de flujos futuros de caja basado en comisiones. Y esas comisiones tienen que ver con la actividad económica que se desarrolla sobre su país, sobre su red. En función de estas comisiones, Ethereum tiene una fuente de ingresos que utiliza de diferentes formas. En algunos casos, decide utilizar parte de esos ingresos para que su token sea más interesante a futuro. Por ejemplo, quemando parte de estas comisiones, el EIP 1559. Otra parte se utiliza, por ejemplo, para la Fundación Ethereum. Sabéis que gran parte de los fondos que tienen provienen de la emisión inicial. Y utilizan modelos muy novedosos que hasta ahora los países ni se habían acercado a soñar con implementar. Voy a describir alguno, pero este tipo de naciones, reflexiona Balaji en un libro que se llama The Network State, os invito a todos a leerlo, podrían llegar a tener representación en el futuro. Podrían hablar de tú a tú con un país y podrían incluso tener territorio. Se parecería bastante a esto que veis aquí. Personas que tienen territorio
puesto a disposición de una de estas naciones digitales una especie de club de socios, si lo queréis ver así, que te ofrece un conjunto de servicios, desde renta básica, universal, por ejemplo, hasta, en fin, alojamiento, servicios financieros, por supuesto. ¿Cuáles son las cosas que más valoráis hoy en día? Valoráis, por supuesto, tener vivienda, pero hoy en día probablemente hay un conjunto de servicios que consideramos esenciales y que incluso muchos se atreverían a proponer como servicios públicos, porque son tan clave es tener una cuenta bancaria, tan clave es poder tener un préstamo, tan clave es tener servicios financieros. Es lo que hace posible nuestro estilo de vida. Bueno, pues este tipo de protonaciones llevan al nivel de public good determinados servicios. Servicios financieros DeFi, pero también otro tipo de servicios. Esto es lo que podríamos ver en un futuro no tan lejano. De hecho, está ocurriendo justo ahora. Algunas de las innovaciones que estamos viendo aquí están siendo aplicadas, por ejemplo, por algunas comunidades autónomas en España, de forma experimental, claro. Y es que no es fácilmente aplicable cuando no tienes ni activos digitales, pero sobre todo cuando no tienes esta cultura. Una de ellas, por ejemplo, es el retrofunding. Fijaos, una de las formas en las que la Comunidad Autónoma de Madrid o la Comunidad Europea entregan fondos es, primero entregan los fondos a fondo perdido, fondos CEDETI, y después se plantean si esos fondos han servido para algo. No hay muchas más formas de hacerlo, coincidiréis conmigo. Para crear algo y probar si funciona, la gente necesita dinero y es solo después cuando sabemos si eso ha funcionado o no. Bueno, pues lo que se plantean este tipo de organizaciones, la Ethereum Foundation, funciona como voy a describir a continuación, es mecanismos de incentivos basados en prácticas neoliberales que hasta ahora no eran aplicables, porque los instrumentos y la cultura no lo permitían, no lo ponían fácil. Y consiste en pedirles a los emprendedores que resuelvan un problema, por ejemplo, reducir las emisiones de CO2 que hay en la ciudad de Zaragoza. Para ello, lo importante es no poner una solución concreta sobre la mesa, sino dejar que la gente idee sus propias soluciones. Uno puede decidir construir un nuevo puente sobre el río, porque de esta forma ahorra kilómetros de autopista. Otro puede decidir plantar un bosque. Yo os voy a pedir solo una cosa, que lo hagáis, porque no os voy a dar ni un duro, hasta después. Es más, solo voy a dar dinero a la iniciativa que más impacto consiga. Las cosas tienen que ser medibles. Bueno, pues, ¿cómo se van a financiar estos proyectos? Os preguntaréis. Gracias a una emisión de tokens. Y es que esto permite la coordinación de inversores en torno a los proyectos para que sean ellos los que apuesten por uno de ellos. Es como funciona el modelo de VC. Inviertes en 10 compañías y 9 fracasan. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Los inversores tienen un incentivo aquí extra a invertir, porque cuando tú inviertes en 10 startups, a lo mejor incluso fallan las 10. Aquí, si inviertes en todas, sabes que al menos una se va a llevar el premio, la mejor. ¿Vale? Bueno, pues los inversores asumen el riesgo y fijaos que es una transferencia de riesgo entre la administración y los inversores. Es exactamente lo que hacen los productos financieros, transferir riesgo. Los derivados son exactamente eso. Bueno, pues es un producto financiero muy interesante que lógicamente tiene una aplicación en el ámbito civil actual, pero que probablemente tenga mucho más recorrido en las naciones digitales. Estas son algunas de las cosas que tienen que ver con nuestro sector, nuestra cultura. Y creedme, esto no va de tecnología, es la cultura, estúpido. Gracias. Alberto. Siéntate, por favor. Quédate el micrófono. Esto no estaba preparado. Bueno, muchas gracias, Alberto. Por cierto, Pablo, si te vas moviendo para microfonarte. Bueno, Alberto Gómez Toribio, o Alberto Toribio, porque yo te he conocido toda la vida como Gómez Toribio, pero... Sí, poco a poco he ido acortando. Primero puse la G, punto, y creo que ya directamente me la he comido. Fenomenal. Bueno, quien no lo sepa, Alberto, yo siempre lo digo en público, es una de las personas a las que más respeto en el mundo cripto, porque lleva toda la vida, pero toda la vida. Y cuando digo toda la vida, es toda la vida. Yo conocí a Alberto, y quiero que lo cuentes, Alberto, si te parece. ¿Cuál fue tu primera aproximación en el mundo cripto / Bitcoin? ¿Y qué es lo que hiciste? La primera aproximación fue allá por el año 2012, cuando lo que hice, ahí están las pruebas en GitHub, es hacer una pequeña aplicación que jugaba a piedra, papel, tijera con Bitcoin. Cuando perdías, tenías que pagar Bitcoin a través de consola, no tenía ni UI. Y cuando pues ganabas, pues en general pues ganabas, te pedía una dirección y te pagaba, ¿no? Las comisiones en aquel momento eran opcionales, no tenías que pagar comisiones en Bitcoin.
Bueno, no me quiero poner en plan abuelo cebolleta contando anécdotas, pero básicamente me llamó un montón de gente, empresas del juego, y yo dije, no. Empresas del juego, jamás voy a trabajar para una empresa del juego, algo que sigo manteniendo, pero bueno, el Play to Earn me ha hecho planteármelo un poco, pero desde luego no voy a trabajar jamás para un banco. ¿Cómo son las cosas? Hoy en día las finanzas para mí son algo totalmente diferente a lo que creía que eran en aquel momento. Y así me inicié. Realmente después fundé CoinFame con... Bueno, eso es súper interesante, cuéntanos, porque creo que fue la primera empresa del mundo. Constituida con bitcoins como capital social. Esa fue un tema interesante porque en aquel momento lo que queríamos era crear un exchange de criptomonedas. Mongox acababa de quebrar, poneos en esta tesitura. Se habían robado 800.000 millones o, en fin, una cantidad abrumadora. El Bitcoin cayó de 1.200 a 600 dólares y bueno, pues queríamos crear un exchange descentralizado. Utilizamos un modelo basado en teoría de juegos que resolvía este problema. Era un problema matemático a resolver, que de hecho presentamos después con un paper, bueno, porque nos hacía ilusión. Y bueno, pues yo trabajaba en Telefónica, en un equipo, en Smart Steps, y le propuse a mi equipo marcharnos de allí. Y cuando creamos la compañía, lo hicimos como la primera con bitcoins como capital social, porque queríamos resolver un problema. Queríamos forzar al diálogo entre SEPLAC, Agencia Tributaria y Banco de España, poniendo un problema sobre la mesa porque queríamos definir jurídicamente qué es un bitcoin. Mucho del camino que tenemos ahora pues lo hemos recorrido las personas que hemos estado ahí. Yo hice varias consultas a la Dirección General de Ordenación del Juego, en fin. Y en este caso la constituimos de esta forma y a las 2 semanas de constituir la sociedad, o a la semana, nos llamó Banco de España, porque salimos en prensa en todos los lados, y entonces les dije a mis socios, bueno chicos, la broma se ha acabado porque el que va a Banco de España soy yo. Y se definió como un objeto de derecho real, bien intangible e inmaterial, que por supuesto si tiene una valoración se puede utilizar para constituir una sociedad. No os lo recomiendo, ¿vale? Pero en aquel momento fue algo que nos fue útil. Bueno, y sobre todo que te puso en el radar y recuerdo que en los medios, ¿no?, aparecía la primera sociedad creada con Bitcoin y me acuerdo de las fotos, ¿no?, en el notario y en toda la historia esta, ¿no? Súper interesante. Bueno, yo tengo alguna que otra pregunta, pero antes de pasar a esta sección del Late Night Show, seguro que Caro me está echando la bronca porque no he conectado con Xavi y con la aplicación para ver cómo vamos en el concurso del hashtag del Tutelus Day. Entonces, no sé si podemos, efectivamente, no sé si lo vamos a ver ahí ahora, pero estamos utilizando Metricool y bueno, y vamos a ver los impactos. De momento, bueno, joder, que yo vaya el primero es muy lamentable, ¿no? A ver si os animáis, pero bueno, ahí tenemos a la gente que está retuiteando y está tuiteando con el hashtag Tutelus Day. Xavi, no sé si te ha llegado algo, si quieres comentar algo. Sí, ayer... ¿Sí? A ver, vale. ¿pasáis a Xavi? Lo tenemos activado, creo que sí. Ahora sí. Sí, yo he estado siguiendo todos los hashtags que han habido y han habido... Bueno, yo creo que lo dice todo las redes sociales. No he leído una pregunta como tal, pero sí que ha habido muchos comentarios. Le ha gustado mucho la gente la contracultura que mencionabas. Han publicado desde Territorio Bitcoin, los del Zain. No tenemos ninguna pregunta en directo. Si alguien quiere preguntar, sabe que puede hacerlo con el hashtag TutelusDay. Yo mismo... Yo tengo, Xavi. Si no hay preguntas, yo tengo aquí preparadas. Pues podemos procesar las tuyas. En general, Alberto, muy contentos han quedado. Así lo muestra las redes. Me alegro, me la he jugado. Yo tengo una pregunta muy sencilla, ¿no? Bueno, o muy complicada. Vamos a ver, joder, tú es que, claro, tienes un perfil... La gente que no conocéis a Alberto, a lo mejor escuchándole decís, bueno, este tío está aquí contando unas historias muy filosóficas, pero no se le ve un auténtico cripto bro, ¿no? Joder, pues lleva toda la vida y sobre todo en la parte tequi. Ya que has estado codo a codo en la banca y desde dentro, un poco la reflexión que quería hacer yo y compartir contigo, no sé qué piensas, es... Vamos a ver, estamos súper metidos en DeFi, ¿no? A título personal, Tutelus, Criptoplaza, etcétera. La banca, y lo hablaba ayer con unos amigos, joder, la banca o las superescuelas de negocio internacionales de este país con más renombre, muchas no saben ni lo que significa DeFi, no saben ni lo que es. Entonces, ¿tú crees que va a llegar un momento en el que la banca empiece a adoptar productos y protocolos DeFi? ¿La banca centralizada que conocemos hoy en día? ¿O por los temas de cultura
que has comentado, ¿crees que ese camino está marcado y nunca llegará? Creo que la banca acabará utilizando inevitablemente este tipo de cosas, pero creo que aún estamos lejos de verlo. Es probable que antes pasemos por tendencias como la que para mí ha sido una de las más desastrosas y perjudiciales en el ámbito de la innovación que conozco, que es la de blockchain. Probablemente veamos muchas olas, o al menos una, relacionada con lo que estamos viendo en cripto ahora mismo, con DeFi, etcétera, que haga que las entidades financieras y en general los incumbents inviertan mucho esfuerzo en crear productos con una visión diferente. Mi trabajo en CaixaBank, y esto es algo que he dicho en privado y en público, era algo que la verdad no me satisfacía mucho porque desde dentro de una gran organización lo que tienes que hacer es tomar el discurso que hay fuera, ves lo que está ocurriendo con AVE y tu trabajo consiste en retorcer la realidad para diseñar una presentación de estrategia que satisfaga las necesidades del banco. Y eso tiene que ver con desarrollar una narrativa. Tú no puedes decirle a la gente que crees que dentro de 4 años va a haber 7 millones de españoles usando Bitcoin, porque es imposible que eso encaje con la narrativa. Y de hecho, si quieres prosperar en las grandes organizaciones, lo mejor que puedes hacer es ceñirte a ella, porque de otro modo lo que vas a generar es incomodidad. Entonces, yo creo que las corporaciones sí que van a acabar adoptando esto, pero creo que va a tener que pasar muchísimo tiempo, sinceramente. La cultura impide totalmente el entender esto. Fíjate, mira, veamos un ejemplo. Cuando estuve asesorando a Tesoro para las enmiendas al borrador de MiCA, por ejemplo. Bueno, pues no sé si lo sabíais, pero el colateral de DAI, por ejemplo, está en diferentes criptomonedas, entre ellas el Ether, que de hecho fue como comenzaron. Bueno, se produce un tema muy curioso. DAI funciona como una especie de cobertura y de hecho, cuanto más volátil es el subyacente, más estable es la criptomoneda, porque la forma en la que DAI se pone en circulación es a través de los préstamos para el apalancamiento. Y estos se toman cuando el mercado se mueve. Si no, nadie toma préstamos para el apalancamiento, os lo aseguro. Lo tomas para ponerte largo, para ponerte corto, no hay otra. Bueno, cuanto más inestable es el colateral, más incentivo hay a tomar préstamos para el apalancamiento y, por lo tanto, en el caso de DAI, más incentivos hay a corregir el precio y, por lo tanto, el precio es más estable. Bueno, pues imposible explicarle esto a un regulador, porque lo entienden, te aseguro que lo entienden. Pero creo que en el fondo la reflexión es, lo entiendo, pero entiéndeme tú a mí cuando te digo que no puedo trasladar esto a la sociedad, porque la sociedad sí que no lo va a entender y mi trabajo consiste en decir que tiene que estar respaldado con dólares. Aunque tú me digas que respaldarlo con dólares va a hacer que el producto funcione peor, pero no puedo permitirlo. Entonces creo que todavía quedan varios pasos a dar porque la sociedad no está preparada para esto. Y me refiero a la opinión pública. Todavía vemos programas, miedo me da el siguiente que saquen de equipo de investigación, pero todavía vemos programas, tú lo sabes bien, en televisión, que es un gran creador de opinión pública. Y por eso rechazo muchas veces aparecer en televisión, porque los programas en muchos casos pues el tiempo no es el adecuado, no te permite defenderlo. En fin, yo creo que todavía queda mucho camino. Lo harán, pero dentro de mucho. Has pasado por la última pregunta ya, antes de pasar a Pablo de Extools. Has pasado por alto una cosa, pero me gustaría que la comentaras porque muchos tutelianos de los que tenemos quizás no lo hayan pillado, ¿no? O sea, has dicho que una de las cosas que más daño ha hecho en los últimos años, y has mencionado la palabra blockchain. Claro, ¿por qué lo dices? O sea, ponnos en contexto. Blockchain, cripto, Web3, ¿no es lo mismo todo? Pues no, no es lo mismo. Y verás, lo más importante es precisamente de lo que he hablado hoy aquí, la cultura. Y no es lo mismo porque en el año 2015 un señor que se llama Dan Tapscott escribió un libro porque este señor es un magnate de Wall Street que se dedica a vender tecnología a los grandes bancos de inversión en Wall Street. Y cuando descubrió Bitcoin se dio cuenta de que esto sin duda era algo que iba a interesar a sus clientes, así que se apresuró a tratar de venderles proyectos de consultoría. Lo que descubrió es que Bitcoin tenía conceptos políticos y sociales, es decir, cultura, que hacían difícil que las corporaciones adoptasen Bitcoin o siquiera quisieran hablar de él. Así que lo que hizo fue separar la tecnología de la criptomoneda. Y permitidme el símil, lo pongo mucho. Es algo muy parecido a si descubres el automóvil. El automóvil es un invento fantástico que nos permite ir de un sitio a otro, transportar mercancías.
y alguien dice, no, mira, es que el automóvil tiene connotaciones políticas y sociales, así que lo mejor es sacar el motor del coche, que es tecnología, es aséptico, lo ponemos sobre el suelo y pensamos en cosas creativas que hacer con él. Y entonces alguien dice, genial, el motor se calienta, cocinemos encima. Es una mala idea. Y a diferencia del motor de combustión, que sí que tiene otros muchos usos en otras industrias, la tecnología blockchain, por supuesto, tiene usos en el campo de la transformación digital. Pero no son aplicaciones que se puedan comparar con lo que estamos viendo cuando utilizamos esa tecnología desde esta cultura, es decir, desde cripto. Hablamos de cosas que son disruptivas, es decir, que tienen el potencial de desplazar a los actores incumbentes. Y digo que la tecnología blockchain, y con esto acabo, ha hecho mucho daño a este sector, porque hemos visto cómo, por ejemplo, los consorcios han desarrollado y alentado una narrativa contraria a nuestra cultura, a la cultura que tiene que ver con las criptomonedas, que sea o no contracultura, desde luego no está relacionada con las armas, las drogas, no está relacionada con muchas de las cosas de las que se habla desde, en fin, estadios como puedan ser muchos consorcios. Y eso es porque cuando tienes una propuesta de valor, y esto lo he visto, yo he estado en la fundación de muchos consorcios, por no mencionar alguno, de hecho en todos, creo que en todos en España. Y bueno, cuando tienes una propuesta de valor débil, porque es así y tienes que vender tu producto, porque la consultoría es dura, pues básicamente muchas veces la forma que tienes de presentarte es, no, es que mi tecnología es más escalable que Bitcoin, no es que mi tecnología es más resiliente que Bitcoin, no es que... Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es tu TLV? ¿Cuál es tu total log value de tu red? Porque lo que estamos viendo es que las redes en España tienen total log value de 0. No estamos hablando de 10 millones, 100 millones, no, 0. 0. 2017, fundación de los primeros consorcios. Plantémonos qué estamos haciendo, por favor. Porque no hay cosa, en mi opinión, que haya hecho perder más el foco y haya creado una narrativa totalmente retorcida de la realidad que lo que estamos viendo con el fenómeno de blockchain. Y creo que está haciendo muchísimo daño, en general, a la innovación. Muy bien, Alberto. Pues, por favor, un fuerte aplauso a Alberto Toribio. Hemos aprendido mucho, Alberto, contigo, como siempre. Muchas gracias.